Bueno, vamos a resolver este ejemplo siguiente, ¿sí? Eh, Otra vez vamos a plantear las fórmulas que se puedan, que nos permitan la ley de Ohm, la ley de voltajes de Kirchhoff, la ley de corrientes. ¿Sí? Ese va a ser nuestro planteamiento. Veamos lo que dice el problema. El problema dice determinar la corriente del amperímetro o amperímetro. ¿Sí? El amperímetro está aquí, es este circulito. El amperímetro, entonces, ¿cómo identifico que es un amperímetro? Porque estoy poniendo la letra IM, o sea, corriente medida, ¿sí? Entonces, estoy colocando al instrumento al multímetro, y lo estoy colocando aquí. Eran terminales abiertas. Pongo ahí el amperímetro para medir la corriente que va a fluir cuando cierre este circuito. Hagan de cuenta que el problema era, pues, el dibujo era un alambre nada más aquí. Me daban el alambre y me dicen cuánta corriente pasa por ese corto. Pues es lo mismo que digo, bueno, en forma práctica. ¿Cómo lo haría en forma práctica? Si aquí había un corto, quito el corto y pongo el amperímetro, ¿no? Y ya mido la corriente y digo, pues la corriente es tal. La otra es en forma analítica, como lo vamos a hacer aquí. ¿Sí? Entonces, tengo resistores, hago hincapié en que son resistencias y no conductancias, así que le pongo aquí las unidades de resistencia, los ohms. ¿Sí? Este, Está una fuente dependiente, es una fuente de corriente controlada por corriente. ¿Sí? Toda la corriente que sale aquí se llama 3IA, pero depende del valor de IA. El valor de la corriente de la que depende está circulando por acá, por estos elementos, ¿sí? Pasa por ahí y entra a este nodo. Así que depende de lo que valga esta, va a ser el valor de esta fuente dependiente. Esta es una fuente dependiente o controlada, fuente de corriente controlada por corriente, ¿sí? Entonces, hay que encontrar esta corriente de este lado. ¿Sí? Ok, vamos a hacer planteamiento aquí, ¿sí? Fíjense, ¿qué es lo que les había mencionado antes? Que el multímetro, cuando lo configuramos como un amperímetro, es equivalente a un corto, cuando lo configuro como un amperímetro. Entonces, aunque aquí se vea un elemento, en realidad es como si fuera un corto. Ahí, o sea, estuviera en corto esto. ¿Qué hace ese corto? Primero que nada, un corto hace que el voltaje en ese instrumento valga. ¿Cuánto? ¿Cuánto voltaje veo en un corto? Es como si midiera en un mismo alambre de dos extremos, mido el voltaje. ¿Cuánto voltaje mido en un alambre? Cero, nada. Así que aquí va a haber cero voltaje, ¿verdad? Ese es lo primero. Entonces diríamos, bueno, el voltaje que tiene el medidor es cero. Ahí es identificar qué datos tenemos ya a la mano, y que no por el hecho de que está el amperímetro digamos, ay, ahí hay me estorba ese amperímetro. No, no me estorba, es un corto. El amperímetro es un corto. Entonces, si este es un corto, quiere decir que esta patita de esta resistencia, esta terminal, está acá, ¿sí? Está conectada aquí abajo. Y al estar conectada abajo, quiere decir que este resistor está exactamente conectado a esta fuente en paralelo uno con el otro, se unen así, ¿sí? Este resistor, este está así y este baja así y se unen ahí. Entonces los dos están juntos. De manera que el voltaje que tenga esta fuente es el mismo que tiene este resistor, ¿sí? Los voltajes, el voltaje de este resistor viene a ser el mismo que este, porque los dos están ahí juntitos. Si yo mido el voltaje aquí, es como si lo estuviera midiendo acá.
porque aquí hay un corto. Entonces, si yo mido aquí el voltaje, es como si lo midiera acá, en este elemento, ¿sí? Ok, vamos a establecer entonces primero, como le hice en el ejercicio anterior, ley de Ohm. Ley de Ohm. El voltaje de este resistor le voy a llamar B4. El voltaje de este resistor, si nos fijamos, la corriente viene así, así. Entonces su voltaje va a ser así. Y la corriente está fluyendo así. Se tiene que cumplir la convención de polaridad en un elemento pasivo. Así que aquí sería corriente por resistencia igual a voltaje. ¿Qué es esto? Voltaje es corriente por resistencia. ¿Qué corriente? Pues esta. Esta corriente viene así, es 4 por IA. 4 por IA. Listo. Ahora vamos con este otro resistor. ¿Qué corriente pasa por ese resistor? Esta corriente. Entonces, esta corriente cuando pasa fluye así y polariza así. Crea esa polaridad, ¿verdad? Para que la relación corriente-voltaje sea positiva. Así que sería el voltaje de ese resistor, que es V2, es igual a ¿qué? A la corriente por la resistencia, o a la resistencia por la corriente. Bueno, resistencia por corriente, ¿sí? Y ya puse el voltaje de los dos resistores. ¿Sí? Este voltaje, acuérdense, como este es un corto, el voltaje de este resistor viene a ser el voltaje de esta fuente. El voltaje de este resistor viene a ser este, porque aquí hay un corto. Si este es un corto, hagan de cuenta que agarro el alambre y lo jalo así, lo recorto, lo hago más cortito, y este resistor lo tuerzo para que quede vertical, ¿sí? Entonces tienen el mismo voltaje. Ya tengo mi ley de Ohm. Ahora me voy con ley de voltajes, ley de corrientes, ¿sí? Entonces vamos a ver la ley de corrientes, que es lo que nos sigue. Nos vamos aquí al pizarrón, ¿sí? Ahí, tantito, nada más tantito, pero que se siga viendo el circuito. Voy a escribir aquí la ley de corrientes. Ley de corrientes de Kirchhoff. Aquí tengo un nodo, pero ese nodo reúne una sola corriente, que es la corriente IA. Aquí entra y por acá sale, ¿sí? Entra al nodo, sale del nodo la corriente IA. Entonces no tiene caso plantear aquí una ecuación de corriente, porque nada más habla de una sola variable, que es la corriente IA. Tampoco abajo. Esta corriente IA entra aquí y sale del nodo aquí. Entonces cuando sale, pues ya sea que se venga por acá o se vaya para acá, no sé, pero sale. Entonces es la misma corriente que entra y sale, no tiene caso hacer planteamiento en este nodo de una sola variable, ¿sí? Y lo mismo por acá, tengo la corriente IM que entra al nodo y sale del nodo. Cuando sale, atraviesa el elemento, el multímetro, el amperímetro. Entonces la corriente que entra es la misma que sale, y acá abajo igual, la corriente que entra es la misma que sale. O sea, plantear aquí más bien plantear la corriente, suma de corrientes no tiene caso, ¿no? Aquí abajo, aquí la regué porque hablé nada más de estas dos, ¿no? Pero no, aquí abajo hay tres corrientes. Lo mismo que aquí y acá pasa como en el ejemplo anterior. Hay tres corrientes. Una es IA, la otra es 3 veces IA y la otra es IM, ¿sí? Esta corriente IM viene aquí, así, la corriente IM. Entonces,
esta corriente y esta se reúnen junto con esta. Las tres entran al nodo. ¿Sí? Puedo plantear ecuación de ese nodo. O arriba tengo la corriente IA, aquí la tengo. ¿Sí? Esta corriente IA es esta, sale del nodo. Sale también esta corriente que es 3 veces IA y sale también esta corriente que es IM. Así que arriba las mismas tres corrientes salen del nodo. Como arriba salen y abajo entran, cualquiera de los dos me va a dar la misma fórmula, porque arriba son las mismas corrientes que abajo. Así que puedo plantear donde yo quiera. Por ejemplo, puedo plantear aquí abajo. Digo, la corriente que entra es IA, 3IA e IM. La suma de las que entran es igual a las que salen. Así que entra IA, 3IA y M. Y debe ser igual a las corrientes que salen. Pero ¿cuántas corrientes salen aquí? No sale ninguna. Solo entran 3 y no sale ninguna. Entonces debe ser igual a las que salen y no sale ninguna. ¿Sí? Ahora sigue la ley de voltajes. Pongo acá, ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Sí? Para la ley de voltajes, acuérdense que la ley de voltajes debe englobar, ¿sí? Todos los elementos. Pero, además, la ley de voltaje, su nombre lo dice, la suma de las caídas de voltaje o de las subidas de voltaje, suma algebraica. Entonces, si hay un elemento que no se pueda identificar en él su caída de voltaje o su subida de voltaje, no se plantea esa malla. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer que no sabemos que este es un corto. Si yo no sé que esto es un corto, entonces yo diría, bueno, la suma de voltajes en esta malla implicaría a esta fuente, el voltaje de esta fuente, el voltaje de este resistor y el voltaje de esta fuente. Pero esta es una fuente de corriente, no es una fuente de voltaje. Entonces, déjame voltear tantito para que se esté más ahí concentrado. ¿Sí? O sea, en esta malla la ley de voltaje sería la suma de los voltajes, caídas y subidas. Pero aquí hay un voltaje, pero aquí yo no sabría qué voltaje hay porque es una fuente de corriente. Como no sé qué voltaje hay porque es una fuente de corriente, pues entonces yo diría, ¿cómo le hago para plantear aquí la suma de voltajes, verdad? Porque todavía, digamos que todavía no alcanzo a visualizar que este es un corto, que el amperímetro es un corto y que por esa razón es un corto. Este resistor se quedaría en paralelo, se dobla así y su voltaje es el mismo que la fuente, ¿no? Entonces, mientras yo no identifique eso, voy a pensar que este voltaje no tiene por qué ser este. Este voltaje se compone de una mezcla de estos dos. Pero en este momento, a simple vista, que yo sepa que este voltaje lo conozco, no lo conozco. Entonces no puedo escribir suma de voltajes aquí, como tampoco puedo escribir suma de voltajes acá, ¿verdad? Porque aquí diría, pues, ¿cuánto vale este voltaje? Este sí lo conozco. Este pues le puedo llamar Vm. Y si sé que vale 0, pues le llamo 0, ¿no? Pero este no sé cuánto vale. Sé también que pues es una composición de estos de acá también, ¿no? Así lo puedo ver. Entonces, como no tengo bien definido cuál es este voltaje, pues busco algún circuito cerrado que sí englobe puros voltajes conocidos. Así que si se fijan, el lazo externo implica voltajes conocidos. Conozco este voltaje, conozco este porque lo acabo de plantear y conozco este porque lo acabo de plantear. Y también conozco este voltaje porque sé que el amperímetro tiene 0 volts ahí. Entonces planteo suma de voltajes en el lazo que forma aquí.
en este lazo, la suma de voltaje sería la suma de las subidas debe ser igual a la suma de las caídas. Aquí tengo una subida, es 12. Acá tengo otra subida, que es este voltaje V4. ¿Sí? Acá es caída, pero vale 0. ¿Sí? Y ya acabé. Entonces, vamos a hacerlo. O sea, la suma de las subidas. Tengo subida y subida. Sería 12 volts más V4. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Entonces, ahora sí, me voy tantito para atrás para que se vea y vean cómo estoy escribiendo 12 es subida y subida, 12 más V4. Y luego viene caída y caída. Debe ser igual al voltaje de ese resistor, que es este, ¿sí? Que es V2. Ahorita lo escribo así nada más, V2. ¿Sí? Y este que vale, le voy a llamar VM. ¿Sí? Ahorita le voy a llamar así, ¿no? Es el voltaje del instrumento, pero este es el dato principal porque es un amperímetro. Entonces aquí está este voltaje, ¿no? Así que sería subida y subida igual a caída y caída. Y ya acabé con el lazo. Ya llegué al nodo donde empecé, así que ya lo recorrí. Esta es mi ecuación de ese lazo. Y cuanto ya sé que este dato Bm es igual a 0, ¿no? O sea, no lo pierdo de vista, aunque allá lo tengo también, ¿no? O sea, Bm vale 0, es ese dato, lo voy a borrar para no estar repitiendo formulitas, entonces ahí está, ¿sí? Ya tengo mis datos, tengo ese, tengo este y tengo este, y entonces ya tengo que empezar a trabajar, y mi objetivo es encontrar esta corriente, o sea, quiero la corriente del amperímetro, ¿sí? Así que hay que empezar a trabajar con ellos. No me dan ningún otro dato, fíjense nada más. Solamente tengo eso y tengo esto. ¿Sí? Entonces vamos a hacer. ¿Qué es lo primero que se nos ocurriría hacer? Si a simple vista no me dan un resultado rápido, pues empiezo a ver qué puedo simplificar. Aquí no puedo simplificar nada. Tengo esos datos, ¿sí? Ahí no puedo simplificar. Ahora me voy acá, número las fórmulas también, ¿no? O sea, aquí tengo, por ejemplo, la 1, acá tengo ¿cómo las numeré hace rato? La 2, con verde, la 3, ¿sí? Entonces, la fórmula 2 la puedo simplificar. La ecuación 2 se simplifica. Sería 4IA más IM igual a 0. La fórmula 2. Ahora, esa sería la 4. Listo. No le puedo hacer más. Me voy a la siguiente. En esta fórmula, más que simplificar, lo que puedo hacer es sustituir Bm y sustituir las ecuaciones de estos voltajes de la ley de Ohm. Entonces, aquí sustituyo sustituyendo 1, la ecuación 1 en 3 y Bm igual a 0. ¿Sí? Así que aquí me quedaría 12 más B4, que es 4 por IA, 4 IA, igual
a B2, que es 2 por IM y M. Y BM, que vale 0. Ahí está. Simplifico esta ecuación. Bueno, veo que le puedo simplificar. Hasta ahí no le puedo simplificar nada, ¿no? O sea, si acaso nada más quitarle esta cosa, ponerle ahí un 0. Así que esta ecuación se puede decir que me queda pues casi igual. Sería 12 más 4IA igual a 2IM. Y esta sería la número 5. Ahora, ya tengo esta que viene a ser esta ecuación que viene a ser la número 3. La 5 vino de la 3, ¿sí? Y la 4 vino de la 2. Entonces, puedo usar la 4 con la 5 porque ya empleé estas ya las empleé. Entonces, ahora solo tengo para emplear la 4 y la 5. Puedo hacer un despeje y reemplazar IA por IM. IA por IM la despejo y la sustituyo aquí. Entonces ahora sería de 4 despejando IA de 4, me quedaría 4IA igual a menos IM. IA igual a menos IM entre 4. Esa ecuación, que es la 6, sustituyo esta en la 5. 6 en 5. Y me queda 12 más 4 veces IA. Aquí sería 4 por menos IM entre 4 igual a 2IM. ¿Sí? Vean cómo intencionalmente estoy dejando la corriente que estoy buscando, que es la corriente del amperímetro. ¿Sí? Entonces, por eso hice la sustitución, para que me quede solo la corriente del amperímetro. Este término lo paso de aquel lado. Aquí tengo 4 entre 4, me da menos 1. Menos 1 lo paso de aquel lado. Entonces, el siguiente paso sería, por acá lo voy a hacer, sería 12 igual a 2IM menos, menos, este menos pasa como más. El menos IM que me queda pasa como más IM. Me queda 12 igual a 3 IM. Entonces IM es igual a 4 amperes. ¿Sí? Y con eso encontramos el dato que nos faltaba, que pide este problema, ¿no? O sea, ¿cuánta corriente pasa por el amperímetro? 4 amperes. ¿Sí? Eso termina este ejemplo de este circuito, ¿sí? Cierro este video, empiezo otro video, ¿sí? Gracias.